capítulo uno, la época de la guerra total, de historia del siglo XX, de Eric Hobsbawm. Eh, una cantidad de cosas que voy retomando que tienen que ver con sus trabajos anteriores, pero que obviamente hacen a poder entender algo que es la propuesta, la hipótesis de Eric Hobsbawm. Básicamente que de algún modo no hay dos guerras, que en sí hay una sola guerra. Esa única guerra tiene una especie de tregua, un impasse en el medio, que es lo que otros historiadores llaman la entreguerra. Esa entreguerra para Hoffman es solamente un momento transicional que va a permitir la conclusión de esa segunda guerra. Por eso justamente ahora cuando veamos el final de la primera guerra no lo va a interpretar como una guerra de eliminación o una victoria arrasadora, sino algo que aparece como una resultante, pero que genera efectos automáticos para la emergencia de una segunda guerra o de la segunda parte de la misma guerra. Bien, dice la humanidad y se sobrevivió, pero el mundo decimonónico desapareció. O sea, ese es el gran efecto que genera esta guerra total de las dos guerras, ¿no? O sea, de esa guerra única en dos partes, lo que va a ver Hoffman es que el mayor daño que genera no solamente es la muerte, la violencia, la destrucción, sino básicamente desaparece el universo del siglo XIX. El siglo XIX se representaba la paz, porque desde la caída de Napoleón no había algo de esas dimensiones. Napoleón representa de alguna manera el fin del siglo XVIII y la guerra napoleónica, que si bien tiene una envergadura importante, es una guerra con una característica distinta, genera muerte, genera destrucción, pero la cantidad de muertes es considerablemente menor a la que van a generar estas dos partes de la guerra o de la guerra total del siglo XX. Por eso es el impacto que genera esta primera parte de la guerra. Entre 1815 y 1914, ninguna de las potencias se había enfrentado más allá de su área de influencia, y esos enfrentamientos habían terminado siendo solamente enfrentamientos localizados. Digo, la guerra franco-prusiana había sido concretamente entre Prusia y Alemania, sin mucha más influencia o injerencia del resto de las potencias. Por lo tanto, terminan siendo enfrentamientos que no tienen gran impacto. Dice, si bien en la Primera Guerra Mundial hubo movilización de varios países hacia Europa, se libraron batallas fuera del continente. O sea, eso es lo que la convierte de alguna manera en mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial cobra realmente dimensiones globales, porque estamos hablando ya no de algunos espacios asociados a Europa, nos referimos a algunos enfrentamientos en África, en el Atlántico, en el sur Atlántico, sino que cobra el Pacífico, cobra enfrentamientos realmente de envergadura mundial. Los problemas de la guerra. Dice, 1914 inicia las grandes matanzas. Básicamente, de ahí en adelante vamos a ver muerte constante, pero en grandes dimensiones, no como justamente mensura, dice, bueno, en la guerra franco-prusiana 150.000 bajas. Vamos a ir a la Primera Guerra habiendo 2 millones, 3 millones de muertos. O sea, es muchísima la diferencia, la envergadura en cuanto a estas grandes matanzas del siglo XX. 1945 otra vez Alemania se encuentra con estos dos frentes y otra vez busca esa guerra en dos frentes que no le ha resultado en la primera parte, y justamente va a terminar con una matanza de personas de envergadura millonarias. O sea, Gran Bretaña pierde una generación entera, justamente lo focaliza en algunos lugares como en Oxford, donde la generación de 25 años desaparece básicamente casi en Oxford. En el caso de los franceses, el 20% de la población en edad militar. O sea, es mucho el impacto que genera en una población concreta. Un grupo de excombatientes frente a ese final de la Primera Guerra va a desarrollar un espíritu de superioridad, como que son héroes de una guerra fratricida, asesina, que ha dejado millones de muertos, pero ellos han sobrevivido. Entonces construyen sobre ellos mismos un espíritu de superioridad frente al resto de los ciudadanos que o han muerto, han quedado heridos o no han querido enrolarse, por tanto son cobardes. Y además de eso, frente a las mujeres que obviamente no asisten a la guerra en estas condiciones. Ese espíritu ultraderechista es justamente
en el caso alemán, en lo que se conoce como Frontsoldat, o sea, los soldados del frente o los fasci de combatimiento de Italia. Estos grupos, ¿sí?, son el germen de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Pensando en la primera parte, otra vez, en esa Primera Guerra Mundial, el frente occidental, plantea Hoffmann justamente, es una muralla de muerte. Nadie avanza, nadie retrocede, pero se generan muertes y muertes constantemente. Mientras que la línea oriental, que parece un poco más móvil, es completamente inestable en términos de que no es que avance o retrocede, sino que se producen situaciones como las insubordinaciones de Caporetto en el frente italiano, con una fuga en medio de la batalla. Y es una situación crítica porque el frente ruso tiene semejante problema que ocasiona lo que va a ser el éxito de los bolcheviques o la revolución rusa. Entonces el éxito bolchevique le ofrece a Alemania la posibilidad de un solo frente, porque los bolcheviques, una vez que salen victoriosos de la revolución, lo primero que hacen es firmar un tratado de paz y acabarse, porque eso es una guerra entre capitalistas, y lo que buscan los bolcheviques es un desarrollo de una economía y un país comunista. Pero más allá de esto, que le ofrece a Alemania una coyuntura de tener un solo frente, Alemania está suficientemente exhausta que no le permite aún así enfrentar esta etapa de la guerra con mayores energías. De esta manera se enfrenta, o nos enfrentamos, al fin de la Primera Guerra. Entonces la victoria de los aliados abre las puertas de una movilización obrera, o sea, básicamente la victoria de Francia e Inglaterra genera el descontento popular de estos países derrotados, pero que además de eso han hecho pasar hambre a sus pueblos. Y no solamente entonces es la victoria de Francia e Inglaterra, sino también en la derrota de Alemania e Italia está el germen de una movilización de características socialistas de gran tamaño, influida obviamente por las mismas condiciones en la Unión Soviética o de la Rusia zarista, ¿no? En Alemania básicamente está liderado por la Liga Espartaquista, Rosa Luxemburgo y Kautsky, dos marxistas de gran talante, y en el caso de Italia por Antonio Gramsci. O sea, no es una cuestión menor lo que está pasando en ese contexto de la Primera Guerra Mundial. Pero de la misma manera en que afecta a los países derrotados en términos de permitir o favorecer la movilización de la masa, por otro lado lo que también facilita es la bancarrota de Francia e Inglaterra, que ahora se han encontrado con países destruidos y que deben reconstruirlo en esta coyuntura. Entonces esa guerra era imperialista, y la lógica imperialista de esa guerra tenía ciertas condiciones de ambiciones ilimitadas. O sea, no tenía un objetivo de decir vencer a tal país, lograr tal objetivo, alcanzaba para finalizar la guerra. No, el objetivo de esa finalización de la guerra era la ambición ilimitada. Como era una guerra imperialista, no alcanzaba solamente con derrotar al enemigo, sino también con quedarse con sus territorios y cosas de esa característica. Hay 5 fenómenos que construyen este nuevo contexto que Hoffmann los usa para poder entender en ese final de Primera Guerra como de alguna manera parangón para la Segunda Guerra. Entonces, ¿cuáles son esos 5 fenómenos de este nuevo contexto? 1, la caída de los regímenes, o sea, el Imperio Austrohúngaro, Prusia, porque Alemania no se llama Alemania, es Prusia en este momento, y también la crisis del Imperio Turco, también la Rusia zarista. Lo que también suma en ese punto obviamente es la victoria bolchevique, esta especie de efervescencia popular que generan los bolcheviques en el resto de los países. Un segundo punto es la supuesta necesidad de controlar a Alemania. Alemania no puede volver a ser Prusia, esas dimensiones, ese imperio, debe ser reducida, encorsetada, controlada. Un tercer punto es reorganizar el mapa de Europa, y en este reorganizar hay que debilitar a Alemania claramente para favorecer la emergencia de nuevos países que estaban obviamente controlados tanto por Prusia como el Imperio Austrohúngaro e incluso por Turquía. Las fricciones entre los países vencedores no desaparecen, por lo tanto la emergencia de la sociedad de las naciones inmediatamente entra en crisis,
porque no logran congeniar en el futuro que viene. Y un quinto fenómeno es el Tratado de Paz, que debería evitar una nueva guerra, pero que automáticamente no es firmado por Estados Unidos, uno de los partícipes vencedores de esta situación. Ese nuevo mapa que tratan de rearmar implica la emergencia de un país inventado, como Yugoslavia, que compone la Serbia anterior más Eslovenia, que pertenece a una región austríaca, Croacia, que pertenecía a una región húngara, y Montenegro, que es una zona de montañas, y que interpreta en Montenegro esto como básicamente un atentado contra su autonomía y su independencia, y por lo tanto va a inspirarse en el heroísmo bolchevique y va a resistir integrar Yugoslavia. Checoslovaquia sería el otro país inventado, que toma el núcleo industrial de los Habsburgos, si la zona industrial, zonas rurales de la antigua Eslovaquia y Rutenia, que pertenecían a Hungría. Por otro lado, se amplía el territorio de Rumania, se le da más territorios a Rumania, más territorios a Italia y más territorios a Polonia. Se crean condiciones de paz para una Alemania reducida. Sin embargo, la emergencia de la Sociedad de las Naciones, resultado de la Primera Guerra Mundial, no le permite a Alemania ingresar como nación, porque justamente está controlada y no es un estado, diríamos, independiente, completamente soberano. Y por otra parte no le permite a Rusia, porque obviamente Rusia es comunista, bolchevique, y no está en este concierto de países capitalistas. De ese modo, el excluir a Alemania y a Rusia automáticamente acaba por acercarlas. La Segunda Guerra Mundial, por lo general uno se pregunta cuál es la causa. La primera causa que aparece inmediatamente para todos es Hitler. Parece ser la gran causa. Sin embargo, si podemos rastrear lo que hasta acá se ve, para Hoffman no es Hitler, es el resultado también de la Primera Guerra Mundial. O sea, esas condiciones impuestas a Alemania es parte de detonar la existencia de un Hitler, detonar la existencia de estos cuerpos de soldados excombatientes de la guerra, frustrados por la situación, las fricciones entre los países que todavía no ha mermado. Hay, en pocas palabras, una insatisfacción por ese estado de cosas que se ha instalado. Entonces aparecen una serie de fenómenos que particularmente los países imperialistas los dejan pasar sin intervenir. Por lo tanto, permiten, sin hacer, permiten que eso empiece a alimentar cierto grado de beligerancia. En principio, la invasión japonesa a Manchuria en 1931, eso significa que los japoneses se están metiendo en territorio chino-coreano, o sea, en el continente, para hacerlo más simple, recordando que Japón es una isla. La invasión de Italia a Etiopía, en esta esperanza imperialista que marcábamos algunas imágenes anterior. La intervención italo-alemana en la Guerra Civil Española. No hay que olvidarse que el gobierno de la República en España es un gobierno elegido democráticamente. Sin embargo, al declararse socialista, uno de los gobernadores de España, de las colonias españolas, invade literalmente la península ibérica, intentando recuperar para la derecha, en pocas palabras, ese gobierno y sacárselo a los socialistas, que ganaron en las buenas de la ley. Es bueno recordar, o sea, la República Española gobierna a los socialistas porque ganaron las elecciones. Bueno, Franco no acepta esta condición y estalla la Guerra Civil Española entre el sector que no acepta que la izquierda gobierne y la izquierda que se defiende en las de la ley por ser quien ha ganado las elecciones. En esas condiciones, Franco inmediatamente no obtiene una victoria, y como no la obtiene, recibe una serie de apoyos italo-alemanes muy fuertes, o sea, de Mussolini y de Hitler. Que uno de los más destacables, más recordables, es justamente el bombardeo de Guernica. Los alemanes bombardeando Guernica, que después quedan plasmados en la obra de arte de Pablo Picasso.
Otra instancia es la invasión alemana de Austria, bajo una política que Hitler va a llamar de homogeneización en alemán, donde todo aquello que pertenece a la raza, la etnia, la cultura alemana debe ser integrado al territorio alemán. Esto la Sociedad de las Naciones se lo está permitiendo, el resto de las potencias no lo ve mal. Entonces en 1938 Alemania invade Austria y con el mismo motivo invade los territorios checos que tienen aparente ascendencia alemana. Y pocos meses después directamente invade toda Checoslovaquia. Con el mismo criterio Italia invade Albania en el 39 y Alemania reclama Polonia. En ese reclamo de Polonia recibe de alguna manera un visto bueno de parte de la Rusia stalinista, que propone quedarse con la otra mitad de Polonia, en esto de que Alemania y Rusia se habían acercado como resultado de la Primera Guerra. Entonces, otra vez hay una ofensiva rápida, asegurada, que buscan los alemanes. Saben que si generan una serie de victorias inmediatas, no van a permitir a las otras potencias reacomodarse. Entonces, en la primavera de 1940 habían vencido ya a Noruega, a Dinamarca, a los Países Bajos, a Bélgica y a Francia, básicamente casi todo el frente occidental. O sea, habían vencido casi todo el frente occidental, siempre partiendo de la idea de que España no estaba en la guerra, además de que no estaba en la guerra vinculado a esto de que Hitler había sido favorable a Franco en el proceso de esa guerra civil. Entre 1940 y el 41 la guerra parece haber terminado. ¿Por qué parece haber terminado? Básicamente porque ha vencido todo el frente occidental. Inglaterra no tiene cómo hacer para desembarcar o recuperar el continente. Hitler no tiene modo de invadir la isla, o no es conveniente invadir la isla. Por lo tanto hay una especie de empate transitorio. Entre ese empate Gran Bretaña trata de alguna manera desnivelarlo por reiniciar la situación bélica en los Balcanes. Eso termina por provocar un ataque alemán a los Balcanes y la victoria de Alemania sobre los Balcanes, y que de alguna manera catapulta a Hitler a invadir zonas de África que son lugares de colonias británicas. En ese mismo contexto también nos encontramos con la invasión de Rusia, por una parte tanto de los rusos tratando de recuperar antiguos territorios zaristas de antes de la Primera Guerra Mundial y que perdieron como parte de esos tratados, pero en paralelo también Hitler mirando con cierto grado de imposibilidad pero de realidad la conquista de Rusia. El avance de Rusia, que en principio parece muy poco posible, se hace muy posible frente a una aparente ineptitud de Stalin y una serie de derrotas constantes de los rusos. Los alemanes alcanzan cerca de la capital rusa, y en ese momento de alcanzar la capital rusa los cubre el invierno, lo que hace el retroceso alemán obligatorio. La contraofensiva alemana para tratar de recuperar esas posiciones perdidas entre el 42 y el 43 prontamente encuentran la derrota en Stalingrado, donde los rusos de alguna manera ponen un tabique a esa guerra y comienza el proceso de recuperación y de derrota paulatina de la Alemania nazi. Los primeros efectos que se ven es que emergió una serie de resistencias antiimperialistas en ese contexto. Nos referimos a que muchas de las colonias francesas, alemanas o inglesas empiezan a generar resistencias y a buscar sus independencias. O sea, aprovechan la coyuntura para tratar de independizarse. La expansión japonesa fue vista como peligrosa por Estados Unidos. Lo interesante es que la guerra a Estados Unidos no la afecta hasta que los japoneses empiezan a ocupar una serie de territorios, de hecho a invadir lo que hoy es China, y eso Estados Unidos ya no lo ve con cierta lejanía, porque considera como área de influencia ese Pacífico. Entonces automáticamente Estados Unidos declara la guerra a Japón, pero paradójicamente Alemania, además de estar invadiendo Rusia, le declara la guerra a Estados Unidos innecesariamente en esa coyuntura.
Sin embargo, eso de alguna manera sienta el precedente de la futura alianza estadounidense-rusa y de Gran Bretaña. Los daños en principio aparecen como inconmensurables. Hoffman dice que son imposibles de medir en cuanto a lo económico, a lo humano, a lo material. Una nueva manera de gestionar desde el Estado es lo que emerge. Estas condiciones de guerra total y de producción de mercancías, de bienes, de alimentos, de armas, a esa velocidad requieren que justamente se reaccione de una manera distinta. Entonces el Estado aparece como un Estado mucho más interventor, organizando la economía, organizando la guerra y organizando la producción y la sociedad en su totalidad. Las dos guerras favorecen a la economía de Estados Unidos, por una parte, que es una particularidad muy propia de estas guerras, que terminan dando como resultado la emergencia de una nueva potencia que no es europea. Y la otra particularidad de la Segunda Guerra es que permite a la Unión Soviética convertirse en una potencia política y económica que va a disputar con Estados Unidos el liderazgo durante todo lo que queda del siglo XX.